Buen día, soy el doctor Alfonso Rojas Rivera, soy radiooncólogo. Gracias por la invitación. El día de hoy hablaremos de cáncer de recto y el papel que tiene la radioterapia para este tipo de tumores. Cáncer colorectal, como bien sabemos, ya desgraciadamente ocupa el tercer lugar de incidencia de cáncer en nuestro país y de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Salud Pública. En el año 2020 se registraron en México más de 14.901 nuevos casos de cáncer colorectal de acuerdo a la OMS y representa 7.000 muertes por esta causa de cáncer en México para el año 2020. Desgraciadamente ya es el segundo lugar de muertes por cáncer en nuestro país, solo por detrás del cáncer de mama. De ahí la importancia que tiene este tipo de tumor de detectarlo a tiempo. Los objetivos de tratamiento es el control local de la enfermedad, sobrevida a largo plazo o preservación del esfínter anal, función vesical y sexual, si es posible, manteniendo una buena calidad de vida. Una imagen muy general del tipo de tratamiento desde el punto de vista quirúrgico. Y sabemos bien que en etapas iniciales la excisión trasanal puede ser suficiente y dependiendo de factores de riesgo como invasión linfovascular, grado alto o márgenes menores a menos de 3 milímetros, se tiene que indicar quimio o radioterapia adyuvante. O la cirugía puede ser sola, ya sea excisión local o de sección anterior baja o de sección abdominoperineal. Para etapas más avanzadas, pues ya la cirugía es necesaria una cirugía más grande, como de sección anterior baja o de sección abdominoperineal, seguida de quimioterapia. Y para etapas muy avanzadas, como la 4B, pues la quimioterapia de preferencia paliativa, al menos que haya metástasis muy localizadas, podría darse radiación y quimioterapia y algún tipo y valorar el tipo de curación. Cirugía. Bien sabemos, es el tratamiento primario para los pacientes en tumores de colon. La disección con intención curativa es posible en aproximadamente en un 75% de los pacientes. La disección incluye eliminación del sistema de drenaje linfático, principalmente en el mesenterio. Para hablar de una buena cirugía ganglionar, mínimo se recomiendan 12 ganglios linfáticos resecados. Como nos damos cuenta en estas imágenes, da excelentes tasas de curación para lesiones bien limitadas de pared intestinal con ganglios negativos. En etapas 1, la sobrevida solo con cirugía puede llegar hasta el 97%. Para etapas T2, desde 85 a 90%. Para etapas más avanzadas, ya con ganglios positivos, se tiene que dar tratamiento adyuvante con quimio y radioterapia y el porcentaje de curación puede subir hasta un 75% y más avanzadas etapas T3, T4, hasta un 65% respectivamente. Cuando ya hay ganglios positivos, igual no es nada despreciable el porcentaje de curación y puede ir desde un 35 a 50%. Una guía de cómo se deben estudiar esos tumores. Para ello, pues hay que hacer biopsia, estudios de imagen, patología, colonoscopía, resonancia magnética sería lo más adecuado. Tiene ciertas ventajas sobre el ultrasonido endotectal y si es posible un PET. Esta imagen es muy importante porque nos especifica ya en 153 pacientes a 5 años que se estudiaron que en etapa 1 el porcentaje de curación a 5 años o de control local va más allá del 92.3%. Y de acuerdo a la edad, si son edades menores a 55 años, pues también el porcentaje es mayor que en mayores de 55 años, de un 87.1 a un 68.8%. Y también nos damos cuenta en esta imagen que en etapas con solo cirugía iniciales el porcentaje es muy alto, 93.3%, pero también en etapas más avanzadas se puede indicar la radiación y de acuerdo a la dosis nos damos cuenta que puede ir desde 45 hasta 50.4 grays. Y ahí está la distribución en esa tabla de hacia abajo. En 103 pacientes se indicó 50.4 grays en 25 sesiones o 28 que nos da un 78.2% de los pacientes. Es decir, es el esquema de radiación más usado. Cirugía, de acuerdo a las etapas clínicas, pues es el tipo de cirugía y de ahí que en lesiones más pequeñitas, pues
a menos se pueden quedar en vigilancia después de la excisión local, a menos que tenga factores de riesgo como márgenes positivos, invasión linfovascular o tumores mal diferenciados, es necesaria dar una radiación o quimioterapia después de cirugía. Y de ahí que en etapas iniciales, etapa 1, el porcentaje de falla local es apenas menor al 5% y la sobrevida global es hasta el 90%. Este es un estudio donde se investigaron los resultados de la quimio y la radioterapia antes de la cirugía y seguida de una excisión local. Y nos damos cuenta que 72 pacientes con cáncer de recto etapa 2 más quimioterapia y radioterapia que involucre con características que involucren menos de 4 centímetros, involucre menos del 40% de la circunferencia del recto, dentro de los 8 centímetros del borde anal, la sobrevida global pues fue apenas a 56 meses. Y de ahí la radioterapia y quimioterapia no adyuvante, combinada de capecitabine o cilaplatino, son los diferentes esquimios que se dan de radiación y quimioterapia. O la radiación se indicó una dosis de 45 grays, dosis diarias de 1.8 grays por día, con un incremento de 9 grays más solamente al sitio del primario para una dosis total de 54 grays. Esto nos da un excelente control local. Hay varios cursos de radiación y quimioterapia, cursos largos y cursos cortos. Este es un estudio de Estocolmo en fase 3, donde se dio un curso corto de 25 grays, seguido comparado con un curso largo de radioterapia de 50.4 grays, seguido de cirugía 4 a 8 semanas después. En el curso corto, la cirugía se tuvo que hacer una semana después. Algunas características de los pacientes: en el curso corto se incluyeron 270 pacientes, en el curso largo 275 pacientes. En esta otra lámina vemos que por edad, pues en el curso corto, pues fue de 35 a 89 años de edad, en un promedio de 67 años. Y en el curso largo fue 67 años también en promedio. De acuerdo al tamaño del tumor, también vemos que de acuerdo a la localización, recto medio, bajo, alto, está la distribución de los casos. Y nos damos cuenta que el mayor porcentaje de los cánceres están en el recto distal o recto bajo, en 88 pacientes, 37.6%, en el curso corto, y en el curso largo, 82 pacientes, 36.0%. En el recto medio están 38.5% de los pacientes en el curso corto, y en el curso largo, en el recto medio, están en el 42.5%. De ahí que la radioterapia preoperatoria reduce el riesgo de recurrencia local, aumenta la preservación del esfínter y disminuye la toxicidad en comparación con la radioterapia posoperatoria. Ejemplo, en esta tabla, vemos que la respuesta local en la quimioterapia y radioterapia preparatoria de a 10 años fue del 7%. La sobrevida global en la quimio y radioterapia preparatoria fue de 59.6%. La sobrevida libre de enfermedad fue de 68.1%. La toxicidad aguda fue del 27%. La toxicidad tardía fue de un 14%. Estos en los pacientes que se dio quimio y radioterapia preparatoria. En la quimio y radioterapia posoperatoria, igualmente nos damos cuenta que la toxicidad aguda fue mayor, o sea, 40%, y la tardía también mucho mayor, 24% en comparación con el 14% de la quimio preoperatoria y radioterapia. La respuesta patológica completa es de 8% y disminuyó el involucro ganglionar de un 40 a un 25%. Los resultados es: la terapia preoperatoria mejora la probabilidad de operación ahorradora de esfínteres a través de la reducción de etapas, y además se prefiere la quimioterapia preoperatoria ya que mejora el control local, reduce el tamaño del tumor y los efectos tardíos en comparación con la quimioterapia postoperatoria. En etapas 4, cuando ya hay metástasis, pues si son oligometástasis, un esquema de cómo tratarlos se da quimioterapia de inducción, se evalúa la respuesta. Si la respuesta no es muy satisfactoria, se da nuevamente quimio y radioterapia. Y en cambio, si es satisfactoria, se hace cirugía del primario. Al mismo tiempo de tratar el tumor inicial, el primario, también se puede tratar las metástasis, ya sea hepáticas o pulmonares. Al mismo tiempo se puede hacer con cirugía o con SBRT.
Etapa 4A puede ser curable si sus metástasis son quirúrgicamente desecables. Esta tabla me gusta mucho porque en etapas avanzadas nos muestra pues todo un proceso de que debemos hacer para estudiar esos tumores, desde una tomografía, resonancia magnética pélvica abdominal, ya sea simple o con medio de contraste, antígeno carcinoembrionario, algún tipo de gen tumoral para mutaciones como DAS, EBDAF, algún tipo de amplificaciones de HER2, así como también hacer una buena resonancia magnética, en este caso resonancia magnética hepática, hasta un PET. Ojalá y el PET pues lo tuviéramos todos al alcance, aunque es difícil conseguirlo para todos los pacientes, pero sí una forma de evaluar en forma exacta estos pacientes. La enfermedad después de un tratamiento se puede dejar en vigilancia, pero también esta puede decurrir. La decudencia pelvis, si no se ha dado radioterapia previamente, pues qué bueno, porque nos da la posibilidad de dar inicialmente radioterapia. 50 puntos Gray en 28 fracciones, más quimioterapia, más radioterapia intraoperatoria o braquiterapia, que es otra alternativa de radiación muy local y que puede hacer que tengamos un mejor porcentaje de curación o control. Si se dio radioterapia previamente a la pelvis, pues el esquema baja. En lugar de 50.4, bajamos a 30 grays con dosis de 1.2 grays 2 veces por día, para un total de 30.6 grays en 17 fracciones, más quimioterapia. Y seguida de cirugía y más o menos, se puede dar o no radioterapia intraoperatoria o braquiterapia. La sobrevida a 5 años fue del 19%, pero de estos pacientes, 22 de ellos desarrollaron complicaciones tardías, 18 desarrollaron diarrea severa, 15 obstrucción o oclusión intestino delgado, 4 fístulas, 2 estenosis dentales, 34 se sometieron posteriormente a disección por enfermedad residual a los tratamientos. En pacientes con carcinoma dental recurrente se puede administrar altas tasas de radiación con riesgos aceptables. Es posible el descarte quirúrgico y la supervivencia a largo plazo de los pacientes. Esta es una imagen muy preciosa donde se ve pues todos los niveles ganglionares, los vasos linfáticos, vasculares, donde puede ir caminando la enfermedad. Y a todos estos sitios son los que nosotros tenemos que incluir en el campo de radiación de acuerdo al tumor, de acuerdo a la etapa y de acuerdo al tipo de diseminación por localización de recto medio, distal o proximal. Esta es una forma de diseñar, de delinear cada una de las estructuras, los ganglios periodentales, presacros, ilíacos internos, el mesorecto, en fin. Hay técnicas como de intensidad modulada y BIMAT, que es una técnica muy sofisticada que al igual que la SBDT o radioterapia extracranial, es útil sobre todo para pacientes que se van a irradiar cuando ya fueron previamente tratados o también para oligometástasis bien localizadas. No existe un consenso en la radiación inguinal rutinariamente para los pacientes. La intención es disminuir dosis a los órganos de riesgo, que el cáncer que se extiende debajo de la línea dentada o ganglios en riesgo sea más preciso, que se pueda escalar o aumentar la dosis con un bus integrado simultáneo. La radioterapia intraoperatoria y o braquiterapia, la dosis requerida para erradicar el tumor es como se puede dar con estos tipos de aditamentos. Una dosis de tolerancia de tejidos normales circundantes. Hay que tomarlos en cuenta para este tipo de radiación. Potencialmente para el control local del tumor con radioterapia. Cuando la dosis de radiación requerida excede de dosis de tolerancia a los tejidos, se vuelve difícil llegar al control. Estas son nuestras limitantes, esos órganos sanos, los órganos de riesgo. De ahí que la radioterapia intraoperatoria está indicada con una localización precisa en el lecho tumoral y administración dirigida con altas tasas de dosis al lecho quirúrgico. Se puede escalar, aumentar la dosis o cuando hay márgenes cercanos o cuando hay un incremento en etapas T4 o decudentes. La dosis indicada va de 10 a 15 grays con la curva del 90% y la forma de administrar es a base de electrones con radioterapia intraoperatoria. Braquiterapia, indicación es aumentar la dosis, márgenes cercanos en pacientes que pueden quedar sin tratamiento quirúrgico. La posibilidad de daño a órgano blanco es mínima. Con esto se puede dar un incremento de braquiterapia dental después de la cirugía y puede aumentar la respuesta patológica completa
y con eso hasta podríamos dejar en vigilancia algunos casos. La técnica es la siguiente: se da una dosis de 30 grays con rayos X de baja energía o kilovolts, que son 50, en un pequeño volumen apenas menor a 5 centímetros cúbicos. Cada 2 semanas se puede hacer este procedimiento bajo visión directa. Bueno, es un tema un poquito largo. Ahí están mis datos, está mi correo electrónico, está mi celular. Para cualquier duda o aclaración, pues ahí estamos a su disposición. Gracias.